Muy buenos días, mis amados hermanos de la Iglesia Alianza Cristiana Misionera de Callao. Recibe usted un cordial saludo y un abrazo a la distancia. Después ya de disfrutar este tiempo en familia, en este tiempo de Navidad, quisiéramos continuar con el devocional Mañanas con Dios, basado en el libro de los Salmos. ¿Sabe qué capítulo nos corresponde hoy en día? Muy bien, el Salmo 107. El Salmo 107 tiene 43 versículos, pero quisiéramos resaltar algunos de ellos porque creemos que este salmo encierra realmente, en pocas palabras, la misericordia de Dios a favor de su pueblo Israel, liberándolo en muchas oportunidades de la aflicción y de la esclavitud en el cual se encontraba bajo la opresión de sus enemigos. Y es interesante que el salmista empieza de esta forma diciendo en el versículo 1: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Palabras alentadoras, palabras que están animando al pueblo de Israel, están animándonos a nosotros a ver cuán grande y maravillosa es la bondad de nuestro Dios. Pero no solamente la bondad, sino la misericordia, es decir, nosotros que somos miserables espiritualmente, estamos perdidos, estamos lejos de Dios. Dios ha tenido a bien compadecerse de nosotros, porque misericordia nos habla de dos palabras: miser de miseria y cordia de cardía, que viene de corazón, es decir, el corazón compasivo y amoroso de parte de nuestro Dios a favor de nosotros los pecadores que vivíamos en esa miseria espiritual, lejos de Dios, sin esperanza, sin Dios, y entonces en su gracia el Señor nos ha salvado. Y exalta aquí la bondad de Dios, engrandece realmente a Dios en su amor, en su bondad y en su misericordia. Ahora, ¿quiénes son los que alaban y exaltan y reconocen la bondad y la misericordia de Dios? Dicen los versículos siguientes que son los redimidos, aquellos a quien Dios ha rescatado de esa vana manera de vivir, a quienes Dios, en el contexto según la palabra, Dios en su gracia, en su amor, liberó al pueblo de Israel, recordando que 4 siglos estuvieron esclavos bajo el imperio egipcio y bajo la dura servidumbre de Faraón. Estuvieron afligidos, estuvieron oprimidos, esclavizados, y realmente el salmista anima al pueblo a alabar y a exaltar su nombre por su bondad, por su misericordia, porque Él los ha rescatado, los ha salvado de esa condición de vida en que se encontraban. Ellos anduvieron perdidos, dice los versículos siguientes, errantes en el camino. Ya cuando salieron de Egipto con mano poderosa, iban de un lugar a otro, pero ahí estaba la mano poderosa de Dios cuidando, guardando y sosteniendo a su pueblo. Recuerda que había una columna de nube de día que guiaba sus pasos, y la columna de fuego durante la noche, la oscuridad, que les alumbraba el camino. Esto simboliza la presencia de nuestro Dios. Entonces hay por lo menos 4 versículos que reiteradamente se repiten en este capítulo. Por ejemplo, en el versículo 6 dice: entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Versículo también podemos ver en el 13: luego clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Luego vamos al versículo 19, dice: pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Y por último, en el versículo 28 se repite y dice: entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Aquí vemos 4 versículos bíblicos que en este capítulo del Salmo 107 se repiten reiteradas veces. Entonces, esto nos habla de que este pueblo, en su angustia, en su necesidad de Dios, claman. Es decir, la palabra clamor significa gritan, ruegan, imploran a Dios para que los libre de la aflicción en el cual ellos se encontraban. No era nada fácil, indudablemente, el camino duro por el cual ellos estaban viviendo, y al salmista, al repetir estos versículos,
y creo que sería bueno que usted lo pueda subrayar allí en su Biblia. Está diciendo que cuando una persona se humilla y clama a Dios en su angustia, en su aflicción, en su dolor, Dios no es indiferente. Dios escuchó a su pueblo y por eso les envió a su libertador. Dios realmente le envió a su libertador llamado Moisés para que sacara de la esclavitud, ¿verdad?, de Egipto, en el cual se encontraba Israel. Entonces este pueblo clamó y el Señor, dice la Biblia, se acordó de ellos, estaba pendiente de ellos y entonces extendió su mano para ayudarles, para consolarles, para animarles. Y cada vez que el pueblo clamaba a Dios en diferentes circunstancias, porque en su rebeldía, en su duro corazón, ellos siempre pecaban y se apartaban de Dios tras los ídolos, tras la inmoralidad sexual, se unían los del pueblo de Israel con mujeres paganas, con mujeres que realmente la Biblia prohibía. Y entonces Dios muchas veces se valía de estas situaciones como medida de castigo y de juicio para que el pueblo entienda que debería andar en obediencia, en sujeción a su Dios, al Dios de la Biblia, al Dios que creó los cielos y la tierra, a ese Dios que los amaba. Y entonces este pueblo, cada vez que se encontraba en una situación angustiante, de aflicción, difícil y dura, entonces clamaban a Dios, gritaban, imploraban a Dios y Dios los liberaba. Yo le pregunto en esta mañana, ¿no es acaso que cuando usted y yo estamos bajo alguna circunstancia que nos rodea, que nos aprieta, que tal vez usted no ve la salida y que en su diario vivir usted está luchando y batallando de repente con un hijo, con una hija rebelde, hay una situación difícil de manejar en el hogar, la economía, la enfermedad, que tocan a nuestra puerta, y entonces creo que estos versículos nos enseñan a usted y a mí a clamar al Señor. ¿Recuerdan lo que le dijo el Señor a Jeremías? Clama a mí y yo te responderé. Porque cuando uno clama a Dios con todo el corazón y uno le busca y uno se humilla, entonces Dios responde. Dios nos libera. Dios abre puertas. Dios realmente en su gracia, en su bondad, abre caminos como lo hizo con el pueblo de Israel, el pueblo que Él tanto amaba. Y a nosotros también, queridos hermanos y hermanas, nos ama. Pero no solamente queda allí, sino también hay otro versículo que se repite 4 veces. Y eso lo encontramos en el versículo 8. Dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Luego se repite también en el versículo 15, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Luego en el 21, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Y de la misma manera se repite en el versículo 31, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Así es, el pueblo es invitado de parte de Dios a alabar. ¿Y qué es la alabanza? La expresión de gratitud, de exaltación, de la majestuosidad de nuestro Dios. Alabamos a Dios, adoramos a Dios por lo que Él es. Un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios omnipotente, un Dios omnisciente que todo lo sabe y lo conoce, un Dios omnipresente, un Dios eterno, un Dios soberano que tiene el control de todas las cosas. Entonces estos versículos invitan al pueblo de Israel e invitan a usted, amado hermano, hermana, a alabar, a exaltar a Dios a través del canto, a través de nuestras palabras, ¿verdad? A exaltar sus maravillas. ¿Recuerda usted las maravillas que Dios hizo en su vida desde que usted le conoció? ¿Cuántas maravillas ha hecho Dios en usted? ¿Puede enumerarlas? ¿Puede contarlas como dice otra parte en el Salmo? Pues hermano, hermana, yo creo que las maravillas de Dios son muchas y son innumerables. Y pasaríamos horas tras hora y día tras día contando de las maravillosas obras de Dios a favor nuestro. Israel, su pueblo, tenía que contar a lo largo de toda su historia y aún hasta hoy de todas las maravillas que Dios hizo a favor de ellos, porque Dios es un Dios de amor, un Dios de gracia que se ha manifestado con poder, con obras portentosas y maravillosas. Y usted y yo también, por estas maravillas que Dios nos ha dado, ¿verdad?
a favor nuestro, como la salvación, el perdón de pecados, la paz que Él nos ha dado, bendiciones espirituales que nos ha hecho hijos de Dios por medio de Jesucristo. Entonces usted y yo tenemos muchas razones para alabar y exaltar a Dios y enumerar y engrandecer a Dios por tantas maravillas que ha hecho a favor nuestro, hermano, hermana. Por eso dice el versículo 32, exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Es decir, qué maravilloso es cuando nos reunimos en el templo. Allí usted y yo podemos unir nuestras voces, exaltar a Dios con un canto de alabanza, exaltar a Dios con nuestras palabras en oración, exaltar a Dios dando testimonio de lo grandioso y lo maravilloso que es Él. Y qué bueno es cuando lo hacemos juntos, congregados con los hermanos y hermanas, porque realmente cuando nos reunimos, allí envía Dios bendición y vida. Y de eso tenemos que usted y yo enumerar y realmente engrandecer a nuestro Dios. Dios es bueno. Y Dios, como termina el versículo 43 con una pregunta, ¿quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? ¿Quién es sabio, hermano, hermana? La sabiduría no está en nosotros. La sabiduría no está en la capacidad que usted tiene en conocer y saber las cosas. La sabiduría viene de lo alto. La sabiduría de Dios viene de lo alto, sabiduría pacífica, sabiduría amable, sabiduría que usted nos permite vivir la vida diaria aplicando la palabra de Dios a nuestras vidas y viviendo conforme a su voluntad. Entonces, nosotros somos sabios por gracia de Dios, porque en su misericordia Dios nos permite conocerle a través de su palabra y al conocerle a través de su palabra aplicamos esta palabra bendita a nuestras vidas y la debemos aplicar de una manera tan sabia que usted y yo, en las decisiones que tomemos, en los pasos que demos en la vida cristiana, entonces tenemos que saber, ¿verdad?, que con criterio, con sabiduría de Dios, podamos vivir de acuerdo a su voluntad, porque su voluntad está revelada en la palabra y realmente, ¿quién puede entender las misericordias de Jehová? No estamos en la capacidad de entender la misericordia de Jehová, que es tan grande, tan inmensa, tan ancha como el mar, tan alta como el cielo, dice una alabanza, un canto, y así también lo dice su palabra. ¿Quién entenderá las misericordias de Jehová, que son a favor de usted y de mí? Y estas misericordias están a su alcance y al mío. Amado hermano y hermana, realmente que Dios a usted y a mí nos bendiga en este tiempo, porque Dios nos ha dado dos cosas importantes: el clamar a Él, el buscarle con todo corazón en su presencia, el rogarle y bendecirle, porque Él ha de respondernos, porque Él está pendiente de nosotros. Pero tampoco no debemos dejar de alabarlo, de exaltar su nombre a través de la oración, a través de un canto, a través del testimonio, porque Dios es un Dios de maravillas que hace maravillas a nuestro favor. Amén. Permítame orar en esta mañana por usted, por su familia y por la iglesia. Amado Padre Celestial, te alabamos, te adoramos en esta mañana por haber aprendido de tu palabra que tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Señor, misericordia tan grande y extensa que ha favorecido nuestras vidas para darnos el perdón de nuestros pecados, para darnos salvación, para ponernos en paz contigo, Señor, y también tener paz con nosotros y paz con nuestro prójimo. Misericordia tuya, Señor, que nos permite ver en el trabajo que tú nos das, en el alimento diario, Señor, en el techo que tenemos, en la vida que nos das, que es un regalo. Señor, gracias te damos, Dios. Por eso te alabamos, te bendecimos y te exaltamos por todas tus maravillas, por tu creación, Señor, tan perfecta, tan agradable, Señor amado, que lo has puesto debajo de los pies del hombre, Señor, como dice tu palabra. Señor, alabamos tus maravillas por la vida que nos das, por la familia, Señor. Te pedimos que las guarde, las cuide, fortalezca su fe, Señor, y que en tu amor y en tu bondad, Señor, seamos sabios, temerosos de ti, para tomar buenas decisiones en la vida,
correctas conforme a tu voluntad y a tu agrado. Muchas gracias, Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis queridos hermanos, que el Señor continúe bendiciéndoles.